Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con una entrega especial que nos permitirá tener un enlace con la ciudad de Alajuela, Costa Rica, para tener un diálogo con el economista Gustavo Segura. Recientemente tomó la determinación en plena pandemia de asumir la Secretaría de Turismo en Costa Rica. Es el ministro de Turismo de esta nación hermana, que a lo largo de los años ha sido un ejemplo cómo vender su país en positivo a nivel de todo el mundo. Señor ministro, qué gusto que nos acompañe, feliz noche, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Costa Rica ya con la apertura al turismo internacional desde el pasado 1 de agosto? Estos días, ¿cómo han ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Rosendo. Le mando un cordial saludo desde Alajuela, Costa Rica. Un gran abrazo a los hermanos hondureños, que por cierto tengo amigos muy, muy cercanos allá en Honduras, y a todos ellos pues les mando mi cariño. Pues sí, don Rosendo, Costa Rica tomó la decisión a partir del 1 de agosto de empezar con pasos muy graduales, si se quiere tímidos, pero en la dirección correcta de la apertura al turismo internacional una vez más. Lo que le quiero decir, don Rosendo, es que eso forma parte de una estrategia, una hoja de ruta que viene siendo delineada desde el mes de abril, en conjunto el sector público y el sector privado para la reactivación, y que empezó con medidas de motivación y de fomento al turismo nacional. Entonces, tenemos que ver toda la estrategia en su conjunto como una estrategia de reactivación que ha incluido la preparación primero del sector privado para poder reabrir en una nueva normalidad, en una nueva realidad operativa distinta a la que teníamos en el mes de enero y febrero de este año. Y una vez que el sector estuvo listo, se empezaron a dar pasos graduales de apertura al turismo nacional, que podemos comentar con todo gusto esta tarde. Y sin duda, una señal que había que darle al mundo muy, muy importante, y creo que Honduras recién también la ha dado, y es la reapertura de vuelos internacionales, que, repito, para efectos de planificación y de dar una señal correcta hacia adelante, es bien importante iniciar con algunos vuelos internacionales de cara a los próximos meses. ¿Y cómo ha reaccionado el país ante la llegada de extranjeros, sobre todo europeos, canadienses, que son a quienes ustedes les abrieron, y esa ligera restricción que trasladaron a los estadounidenses, desde luego por el alto nivel de contagio que se tiene en Estados Unidos? Don Rosendo, le voy a explicar cómo estamos funcionando institucionalmente en Costa Rica. Hay una mesa de trabajo permanente, no es semanal ni bisemanal, es permanente todos los días, donde participan nuestras autoridades del Ministerio de Salud, nuestras autoridades de la Comisión de Emergencias, y en particular también tiene participación de secretarías de ministerios cuya actividad está directamente relacionada con manejo de la parte económica del país. Y ahí me refiero a turismo, me refiero a Ministerio de Economía, me refiero a Cultura, Juventud, Deportes, etc. En estas mesas se analizan cómo ir dando pasos hacia adelante en reapertura sin dejar en ningún momento de atender la parte sanitaria de la pandemia, ¿verdad? Es decir, todas las decisiones llevan un constante peso y contrapeso de cómo ir de manera gradual reabriendo nuestra economía, pero sin descuidar el manejo sanitario de la pandemia. Desde esa perspectiva, este equipo se dio a la tarea de analizar cuál era la forma más prudente de iniciar el proceso de reapertura de vuelos internacionales. Y llegamos a la conclusión de que para el 1 de agosto, la manera prudente de hacerlo era
elaborar una lista de países desde los cuales se podrían recibir residentes o nacionales de esos países, o incluso una persona de cualquier nacionalidad en la medida que haya estado al menos 14 días en esos países. ¿Y por qué esos países? Bueno, justamente porque se trata de ciudades y países donde la tasa de contagios por COVID por 100.000 habitantes está en un mejor nivel que la del propio Costa Rica y con perspectivas hacia adelante, digamos, positivas. Desde esa perspectiva es que tomamos la decisión de iniciar con países de la Unión Europea, la zona Schengen, el Reino Unido, Canadá, y recientemente en una revisión adicional que se hizo, se incluyeron algunos países asiáticos, principalmente, y uno de Sudamérica. En términos de tráfico, don Rosendo, en realidad significa todavía muy poco, ¿verdad? Recordemos que aquí hay una decisión que un país puede tomar en consideración de lo que tiene bajo su control, pero hay muchos factores que están fuera de su control, y entre ellos está la demanda que hay de turistas internacionales por venir a nuestras fronteras. No es la misma demanda que disfrutábamos hace 6 meses. Para un europeo, para un canadiense, para un inglés, tomar la decisión de hacer turismo hoy día, pues es un poco más compleja que hace 6 meses. Pero aún así lo que estamos claros es que hay un mercado dispuesto a viajar. A ese mercado hay que darle una señal correcta y decirle, mire, los protocolos de llegada en Costa Rica son sólidos, usted va a estar protegido. Las aerolíneas sin duda están tomando decisiones importantes, y cuando yo hablo con los ciudadanos costarricenses sobre este proceso de apertura, siempre menciono, don Rosendo, que posiblemente el movimiento internacional de pasajeros en estos momentos es de los más seguros que hay en el mundo. Para un pasajero que va a tomar un vuelo de Madrid a San José y tal vez venía de París, Francia, significa pasar por 2 aeropuertos internacionales que están llenos de protocolos, pasar por 1 o 2 aerolíneas que está llena de protocolos, y llega a Costa Rica además a seguir también protocolos de prevención. Y adicionalmente, en términos del manejo sanitario de la pandemia, Costa Rica ha tomado la decisión de incluir algunos requisitos que en otras circunstancias no hubiese pedido, como son, una declaración jurada sobre su condición de salud y sanitaria. Segundo, una prueba negativa de COVID recientemente tomada, es decir, la persona para entrar a Costa Rica tiene que probar que tiene un resultado negativo de una prueba COVID tomada dentro de las 48 horas antes de abordar el avión. Y finalmente, si todo eso aún con la baja probabilidad de que esa persona esté contagiada, se solicita que adquieran y prueben que han adquirido antes de llegar a Costa Rica un seguro que le cubra eventualidades médicas y de posibles extensiones de estadía en caso de sufrir contagio estando en Costa Rica. Pero dicho todo lo anterior, de nuevo, son situaciones, don Rosendo, que hay que considerar dentro de un contexto general. Uno no quisiera tener que poner tantas restricciones, pero hay que hacerlo para la parte del manejo sanitario de la pandemia, pero se trata de pasos hacia adelante. Y aunque hemos iniciado con esas ciudades, este análisis de dónde más seguir permitiendo rutas aéreas continúa, y constantemente estamos viendo ciudades de otros países donde podríamos empezar a dar pasos en la dirección correcta. Ministro, los médicos han hablado del miedo que hay y que se entiende en la población. ¿Cómo están reaccionando ante la llegada de personas que, independientemente de los controles que se tengan, este virus nos genera mucha incertidumbre y sí, pueden haber casos de contagio aun y cuando la ciencia médica nos diga que no? ¿Cómo están trabajando ya en esa atención, en esos primeros contactos entre el ciudadano que atiende, que tiene sus reservas y que puede ser un ejemplo a seguir en todos los países de la región, ya con aperturas que Costa Rica las experimenta desde el 1 de agosto, Honduras recién en la segunda quincena de agosto ha iniciado con estos procesos y tiende a incrementarse en los próximos días? Don Rosendo, yo creo que uno tiene que ser muy, muy respetuoso de todas las opiniones en estos momentos.
Ninguno de nosotros sabía vivir en pandemia, ninguno de nosotros sabía administrar en pandemia, nadie en el sector privado, ningún servidor público. Ustedes, los señores de la prensa que tienen un papel tan importante en la sociedad, también han tenido que aprender a informar en pandemia. Entonces, yo soy muy respetuoso de aquellos ciudadanos que expresen reservas o temores respecto de la posibilidad de abrirnos al turismo internacional. Es por eso que nos hemos dado la tarea de explicar con mucho cuidado cuál ha sido el proceso, porque esto no es una decisión, don Rosendo, que se toma una semana antes del 1 de agosto. Todo empieza desde el mes de abril, cuando 120 representantes del sector privado turístico en Costa Rica, de todos los subsectores, rentadores de vehículos, transportistas turísticos, hoteles grandes, hoteles pequeños, operadores de turismo de aventura, operadores de turismo marítimo, guías de turismo, restaurantes, todos los subsectores trabajaron protocolos de prevención con las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Turismo. En total se produjeron 16 distintos protocolos. Entonces hemos tenido el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio para implementar esos protocolos. De hecho, desde el ICT se habilitó una plataforma electrónica gratuita para que los miembros del sector privado se capaciten en eso. Entonces, lo primero que hay que decir es que el sector privado está listo para una apertura gradual, pero equipados, están con herramientas para prevenir los posibles contagios. Esto es un mensaje muy importante que le hemos dado a la población. Además, es un mensaje que funciona también, don Rosendo, para el propio costarricense que está en capacidad de hacer turismo dentro de Costa Rica, porque no podemos negar esa realidad. Para efectos de reactivación económica, un sector como el turismo en Costa Rica, que antes de la pandemia era responsable del 10% del empleo formal de este país y del 8,5% del Producto Interno Bruto, unos cuantos vuelos por semana no van a reactivar la cosa como se necesita. Entonces, hemos hecho un llamado también al costarricense que pueda viajar para que lo haga de una manera muy responsable, ¿verdad? Dentro de sus burbujas familiares, y también haciendo turismo nacional se hace patria, ¿verdad? También haciendo turismo nacional puedo ayudarle a cientos de familias que, muy similar al caso hondureño, viven del turismo en comunidades que no son urbanas. El turismo en Costa Rica se distribuye a lo largo y ancho del país en 32 distintas regiones turísticas. Entonces, estas familias que están lejos de los centros urbanos realmente necesitan de cualquier apoyo que le podamos dar, incluso como turistas nacionales. Entonces, una vez que estuvimos seguros de que los protocolos estuvieron bien adoptados, empezamos a acompañar el proceso de medidas graduales. Por ejemplo, la posibilidad de visitar playas en horarios extendidos. Las playas estuvieron cerradas por un tiempo, luego se abrieron 4 horas al día y en estos momentos la visitación a playas empieza a las 5 de la mañana y termina 2:30 de la tarde. Esfuerzos de comunidades para la supervisión y vigilancia. Hay esfuerzos mancomunados de los municipios junto con los sectores privados del turismo para que demos mensajes de buena conducta de parte de los turistas nacionales e internacionales. Entonces, una vez que estuvimos listos con esos protocolos bien implementados, don Rosendo, es que dimos el paso a la apertura de rutas internacionales, haciéndole entender al costarricense un poco lo que le comentaba antes. Para que un turista decida viajar y se tenga que tomar una prueba de COVID y probar que está negativo, para que esté dispuesto a pasar por todos estos procesos de protocolos en aeropuertos, en aerolíneas, y encima tener que adquirir un seguro, yo creo que se trata de una probabilidad bajísima de que esos turistas sean vectores de contagio. Yo creo que el costarricense lo está entendiendo. La gran mayoría de la gente sabe que es muy importante cuidarnos, pero que podemos dar pasos hacia adelante en el cuidado de la otra cara de la pandemia, y es la cara económica, ¿verdad? Esos cientos de familias, de microempresarios, de guías turísticos, de mujeres empresarias, mujeres artesanas, que por años han tenido vidas muy dignas y muy estimulantes a raíz del turismo y que tienen meses de no recibir sustento económico.
nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en el despacho de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con nosotros desde Alajuela, Costa Rica, el ministro de Turismo de esta nación hermana, don Gustavo Segura. ¿De cuánto fue el impacto para el sector? ¿Hay estimados del golpe a la economía que sufrieron producto de la pandemia, ministro? Sí hay estimados, don Rosendo. En realidad fue un golpe tremendamente fuerte, ¿verdad? Costa Rica hasta antes de la situación pandémica que estamos viviendo, generaba 611,000 empleos anuales. Eso es prácticamente un 12% del empleo total en Costa Rica, entre empleos directos e indirectos. Además generaba aproximadamente el 8,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, el hecho de haber tenido que cerrar por 3 meses y medio, pero así a cero, las actividades económicas, nos dicen que vamos a pasar de 3,000 millones de dólares este año, al final de año posiblemente vamos a andar por el orden de 1,200 millones de dólares, es decir, un impacto de más del 65% en términos de ingresos y en términos de empleo. Estamos estimando un impacto entre desempleo y subempleo que supera el 30% del sector. Entonces, realmente se trata de algo muy serio, de algo que nos exige ser absolutamente diligentes, absolutamente cuidadosos, pero tampoco tardados en la toma de decisiones para la reactivación económica. Y aquí, una y otra vez, recordamos tanto a la ciudadanía como al mismo sector público, que es este balance entre la protección sanitaria de la población, pero la protección del tejido empresarial es crítico porque al final se trata de proteger el sustento de cientos de miles de familias que se distribuyen a lo largo y ancho del país. En Costa Rica, don Rosendo, hay 32 regiones turísticas y en el año 2016 se hizo un estudio liderado por el INCAE sobre el progreso social de cada cantón y resultó ser que los 10 cantones de mayor progreso social en Costa Rica eran cantones eminentemente turísticos, incluyendo el número 1. Entonces, lo que estamos hablando aquí en el fondo también es de proteger el progreso social que ha alcanzado el país, mucho de lo cual se debe al desarrollo turístico de los últimos 20 o 25 años. ¿Y cómo reinventarnos en estos tiempos de pandemia? Porque si bien este sector no cerró, Costa Rica es uno de los países que ha mostrado su control de pandemia al mundo y hubo muchas actividades económicas que no cerraron. Ahora, enfocándonos en el área de turismo, que puede ser un ejemplo para nuestro país, donde también la industria sin chimeneas está devastada. Le reitero, ministro, ¿cómo reinventarnos? ¿Cuáles son esas rutas que ustedes ya han comenzado a experimentar? Yo creo, don Rosendo, y si tuviera que, no me voy a dar arrogar el derecho de recomendar, pero si tuviera que comentar lo que yo haría, y lo hemos hecho en Costa Rica, es crear una enorme conciencia por parte del sector privado de la gran importancia que reviste la adopción muy estricta de protocolos, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas, pasados ya casi los 6 meses desde que vivimos en un mundo en pandemia, las publicaciones internacionales, el acceso a información, la propia secretaria de Turismo de la hermana República de Honduras, me consta que ha tenido acceso a información para que el sector privado se asegure de adoptar protocolos, porque cualquier paso adelante que demos en reapertura tiene que cuidarse como si fuera algo muy preciado, y eso se cuida a través de la adopción de protocolos de prevención del contagio. Y eso hay que promoverlo mucho, ¿verdad? Enseñarlo.
hacer campañas de comunicación donde se vea a los guías de turismo con su protección facial, donde se vea a los transportistas de turismo desinfectando los vehículos, donde se vea el tema de distanciamiento, donde se procure que en el caso del turismo nacional se viaje en burbujas sociales. Eso es un tema. El otro tema es, yo creo que el mundo está entrando en una etapa de teletrabajo, ¿verdad? Global. Y entonces, desde esa perspectiva, teletrabajar se convierte en algo que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Así es que algunas estrategias que ya se están observando en varios países, y es una de las que nosotros estamos viendo de cerca, es, bueno, cómo atraer a turistas de más larga estadía, ¿verdad? Tal vez eso puede sustituir números en los próximos 2 años, llegadas numerosas de turismo sustituidas por estadías más largas de turismo para personas que puedan hacer su vida de manera remota. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que evaluar. Mucho depende, por supuesto, de cuál es la infraestructura disponible, de cuál es la disposición de servicios para ese tipo de turistas, salud, acceso a la internet de alta velocidad, atractivos naturales, etcétera. Pero realmente tenemos que llamarnos todos a pensar en cómo hacer las cosas diferente. Pero reitero, don Rosendo, que todo empieza por un sector privado turístico que se tome muy en serio la adopción de protocolos. Y en esto el papel de las cámaras es crítico. Yo conozco muy bien a don Pami Marinakis, a quien le envío un gran saludo. Y yo invito a las cámaras privadas de Honduras a que fomenten una conducta de sus miembros que sea intachable. Pero no nos podemos dar el lujo que ni un solo miembro del sector privado no tenga una conducta intachable en cuanto a la adopción de protocolos, porque con solo un miembro del sector privado que no observe protocolos puede dar al traste todo un proceso de apertura de todo un país. ¿Y cómo debe ser esa relación entre el empresario, usted que ha estado ligado a ese sector, ahora pasó al público, que pone la plata, que invierte, que se atreve en estos tiempos difíciles, frente a la compensación que debe dar el Estado, al incentivo para preservar los trabajos, que al final es lo que nos va a terminar de salvar la economía y no morirnos de hambre? Sí, es complejo. Yo creo que ninguna respuesta de la que yo pueda dar el día de hoy, don Rosendo, es sencilla, ¿verdad? Vivimos tiempos complejos y todas las decisiones son complejas, pero yo creo que uno debe fomentar muchísimo el diálogo público-privado. Siempre ha sido así, pero más que nunca en estos momentos el diálogo público-privado es súper importante. Hay funciones que el sector público no debe dejar de cumplir. Una de las más importantes es la promoción internacional, ¿verdad? El sector público tiene a su cargo la promoción internacional del destino turístico, y eso es algo que no debe de dejar de suceder, porque de alguna manera es la forma también que tiene el sector público de retribuirle al empresariado los esfuerzos que hacen para recibir al turista bien. Pero yo sugeriría la conformación de mesas de trabajo entre el sector público y el sector privado para todos los subsectores. En el caso de Honduras, por ejemplo, yo tengo claro que la atracción de cruceros es bien importante, la atracción del ecoturismo para ciertos centros de atracción turística en Honduras es súper importante. Bueno, una dinámica muy cercana entre la Secretaría de Turismo de Honduras y los subsectores del turismo privado en Honduras es importantísima para que esas inversiones realmente reditúen. Estamos ante una realidad y es un mercado muy reducido, pero bueno, todos los países de alguna manera partimos de cero ahora en esta competencia internacional por los turistas, pero todos los países centroamericanos, creo yo, Rosendo, y aquí quisiera dar un mensaje de esperanza también, no solo para Costa Rica, sino también para toda la región centroamericana, y en particular hoy que me da usted la oportunidad de conversar con los hermanos y las hermanas hondureñas. La base de atractivo de nuestra industria turística está intacta, ¿verdad? Las ruinas de Copán, ahí están. Los arrecifes de coral de las islas de la bahía, ahí están. Aquellas hermosas playas de la bahía de Tela, ahí están. Es decir, la base que atrae turistas, ahí está. Lo que tenemos que hacer es adaptar la operación de las empresas turísticas de manera adecuada
a través de, insisto una y otra vez, perdone que sea tan necio con esto, a través de la adopción de protocolos de prevención de contagio que sean de clase mundial y que se comuniquen en la estrategia de promoción de Honduras como destino turístico. Está con nosotros esta noche al banquillo el ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Comparece el ministro de Turismo de Costa Rica, don Gustavo Segura. Bueno, nos mencionó lugares paradisíacos de Honduras. Siempre se ha tenido ese comparativo con ustedes, que Costa Rica vende sus riquezas naturales, sus playas, su historia. Y Honduras con una historia de pronto rica, ancestral, como la que ofrecen los mayas, la cultura viva, indígena, garífuna, los arrecifes de Islas de la Bahía, las playas de Tela, etcétera. No logra los éxitos de Costa Rica. ¿Hemos fallado en la venta o qué ha pasado? ¿Cómo lo revisan ustedes que han estado en la industria, don Gustavo? Bueno, don Rosendo, yo creo que no cabe duda que Honduras goza de atractivos de primer orden. Usted los está mencionando. Yo tengo el gran honor y el gusto de conocerlos y de haberlos disfrutado varias veces con mi familia incluso. Yo creo que la dinámica turística es compleja y reviste muchos temas para que se den resultados de la dimensión que se ha dado en Costa Rica. Tiene que haber una relación y una coherencia entre el sistema de manejo de áreas protegidas con turismo. Tiene que haber una coherencia de la seguridad ciudadana con el turismo. Tiene que haber una coherencia del mensaje que se da hacia afuera. Coherencia con cómo se consiguen fondos para promoverse internacionalmente. Y sin duda, pues un proceso de inteligencia de mercados para comunicar bien el mensaje. A mí me parece que Honduras no lo ha hecho mal, don Rosendo. Tal vez es que tienen que seguir dando pasos hacia adelante en esa coordinación público-privada y otros sectores que en principio no se entienden como turísticos, eventualmente tienen que ir entendiendo cada vez más su rol en la dinámica turística. Yo puedo hablar, por supuesto, por la experiencia costarricense nada más, y le quiero decir que, por ejemplo, en este país, el sector financiero entiende su rol en turismo, el sector salud entiende su rol en turismo, el sector de seguridad entiende su rol en turismo. Entonces, conforme los distintos sectores que rigen la actividad nacional comprendan y se vean a sí mismos como parte de una industria turística, lo que llamábamos hace 20 años como parte del clúster de turismo, ¿verdad? El conglomerado de turismo no son solo hoteles, ni son solo guías, ni son solo las hermosas estructuras mayas que hay allá por la zona de Copán, sino que también es los servicios relacionados, los sistemas de transporte, los sistemas de salud, la accesibilidad aérea, son muchas cosas que se tienen que conjugar para tener resultados mejores. Y aún así, don Rosendo, le digo que aquí en Costa Rica no nos quedamos satisfechos y creemos que podemos hacer las cosas todavía mejor. Y sin duda, pues, la pandemia nos trae grandes desafíos y grandes limitaciones, pero por otro lado, la pandemia puede también ser un catalizador de cambios. Sí. Yo soy de naturaleza una persona optimista y creo que todos en Centroamérica debemos de ver la pandemia como una oportunidad de cómo mejorar, de cómo hacer las cosas distintas. La pandemia nos va a obligar a cambios muy fuertes y también deberíamos de ver el lado positivo de la pandemia y es, bueno, ¿cómo hacemos que el COVID nos deje dentro de 2 años mejor de como estábamos antes del COVID? ¿Qué papel deben jugar nuestros representantes en el extranjero en estos tiempos difíciles donde, bueno, ya me decía usted, son pocos los que en realidad están viajando y este nicho que se abre lo debemos aprovechar de la manera más exitosa?
Claro, yo creo que las representaciones extranjeras de nuestros países cumplen un papel importantísimo. Pueden comunicar requisitos de ingreso, pueden replicar los mensajes de la Estrategia Nacional de Promoción Turística, pueden resaltar las bondades del país una y otra vez. Yo creo que las representaciones internacionales en la práctica, don Rosendo, son como megáfonos que amplían el mensaje que se da específicamente al sector turismo. No cabe duda que tienen un rol muy importante que jugar. Usted ya me hablaba de los países con los cuales han abierto. Honduras de momento no tiene una restricción así como puntual. Hay desde luego restricciones, pero ¿qué naciones recomienda usted? Y hablamos de todo el contexto centroamericano. Debemos ver a los turistas de una manera puntual para traerlos al país. ¿A dónde debemos ir? Doctor Lucendo, yo creo que cada país tiene que desarrollar sus mecanismos y sus metodologías y deben observarse cómo es la evolución de la pandemia localmente, ¿verdad? Porque eso es lo primero, ver cuál es la capacidad de atención hospitalaria de acuerdo a cómo avanza la pandemia localmente y cómo avanza internacionalmente punto por punto. Yo creo que es un análisis muy individual. Yo no me atrevería el día de hoy, Rosendo, a sugerirles algo a ustedes en particular respecto a cuáles países sí o cuáles no, porque cada país toma sus decisiones. Vea que incluso la Unión Europea en estos momentos no nos tiene la lista blanca a los centroamericanos para viajar hacia allá, pero en algún momento eso tendrá que cambiar. Lo que sí recomiendo es que el análisis sea permanente, que sea constante y que sea muy técnico, muy científico, para que no sea una decisión ni antojadiza ni estrictamente política, sino que sea una decisión fundamentada en datos. Más que nunca tenemos que fundamentarnos en datos y esos datos no solo deben ser relacionados con la parte sanitaria, sino también datos relacionados con el impacto económico que históricamente ha tenido el turismo para nuestros países y ahora el papel que puede jugar turismo en reactivación económica. Una y otra vez yo digo que para el caso de Costa Rica, y creo que es el mismo caso para Honduras y para el resto de Centroamérica, reactivar turismo también es reactivar las economías locales, por el hecho de que son dinámicas absolutamente encadenadas, ¿verdad? En una comunidad turística, todo el comercio gira alrededor del turismo, toda la educación gira alrededor del turismo, así es que reactivar turismo realmente es reactivar la economía de un país, en el caso de nuestra región centroamericana. Está con nosotros esta noche al banquillo el ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con nosotros desde Costa Rica el ministro de Turismo de esta nación hermana, don Gustavo Segura. El tema precios, ¿cómo lo han manejado en aras de incentivar la movilización en principio de los costarricenses? Esa es la primera gran apuesta, como debe ser de nuestras naciones, y luego ver el atractivo que se genera para el extranjero. Sí, eso es un tema normalmente muy polémico en nuestro país, don Rosendo. Se dice que Costa Rica es un destino caro y los costarricenses a veces sienten que es un destino caro, pero vieras que yo lo veo de la siguiente manera. El parque empresarial turístico en Costa Rica atiende distintos segmentos de mercado. Eso es como entender tal vez la industria de los vehículos, ¿verdad? Uno tiene oferta de vehículos desde los $5,000 hasta los $60,000, $70,000. Y un carro alemán de $70,000, aunque le rebajen un 10%, sigue siendo un carro muy caro. Bueno, en Costa Rica sucede que hay producto turístico caro, que aunque se rebaje de precio, es inaccesible para algunos turistas nacionales, pero hay oferta para todo el mundo. Lo que sí definitivamente se ha observado es que todo el sector ha hecho un esfuerzo muy importante por operar a precios de oferta para atraer más negocio.
Hay otra realidad, y es que ningún negocio se le puede exigir o tan siquiera pedir que opere por debajo de sus costos de operación. Entonces, lo que ha sucedido en la práctica es que el sector está sacrificando margen con tal de generar actividad económica del turismo local. En esto trabajamos con el sector bancario y vieras que se tomó una decisión que está funcionando muy bien. El sector bancario se unió y todas las tarjetas de crédito emitidas por la banca local, independientemente de cuál sea, están participando de una estrategia de promoción al turismo local, de tal manera que en una plataforma donde se inscriben las empresas locales para turismo nacional, los costarricenses que consuman en los negocios que se inscribieron en esa plataforma, y hablamos como de 400 negocios, disfrutan la posibilidad de que las tarjetas de crédito les financien el consumo a 12 meses plazo y a tasa cero. Entonces, aquel costarricense que está en disposición de consumir, se le puede financiar en condiciones muy, muy favorables su consumo, a cambio también de que estas empresas ofrezcan valores agregados o descuentos, y todo en un contexto, una y otra vez lo repito, de un turista nacional viajando con responsabilidad, con su burbuja familiar, con medidas de prevención, y el sector privado adoptando y revisando una y otra vez sus protocolos de prevención. Y eso ha resultado ser una estrategia muy buena. En los fines de semana que hemos visto durante el mes de agosto, el turista nacional ha respondido y es algo que todo el sector está muy agradecido con los costarricenses. ¿Qué análisis han hecho de la región? ¿Cuándo van a abrir ya la visita con el resto de los países y el cuidado que se va a tener, don Gustavo, si consideramos las restricciones que ha puesto Costa Rica hasta ahora, permitiendo solo la circulación de mercancías, no así de los ciudadanos que podrían llegar en turismo a su nación y salir de Costa Rica también hacia nuestros países? Sí, es un tema complejísimo, Rosendo, complejísimo. Y es el tema que nos ocupa en esta mesa interinstitucional que yo le comentaba a usted, donde analizamos el avance y la situación pandémica en cada país. En estos momentos yo no tengo la capacidad de decirle ni una fecha ni de dónde podríamos irnos abriendo. Lo que sí le puedo decir es que hay un afán de esta mesa interinstitucional por ir en la dirección de la reapertura, pero no se puede dejar de analizar, como digo yo, la parte izquierda de esa balanza, que es la situación sanitaria. Aquellos países que vayan logrando un control de su situación sanitaria, sin duda que nos facilita a todas las naciones centroamericanas tomar la decisión más sencilla o menos complicada de abrir nuestra frontera a esos países. Dicho de otra manera, entre más uno analice que en un país la situación pandémica está bajo control, es más fácil abrir la frontera a ese país o a esa ciudad. Y ese es el análisis que nos ocupa en estos momentos, don José. Sí, porque si revisamos, Costa Rica tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Estamos hablando de más de 30,000 contagios, 10,000 recuperados, y apenas han superado recién hace unos días atrás la barrera de los 300 decesos. Sí, eso ha sido pues una bendición dentro de la mala noticia de tener que estar viviendo una realidad que ninguno de nosotros hubiera querido tener que vivir. La buena noticia es que la cantidad de fallecidos como tasa de cuántas muertes por contagiados hay, está resultando ser de las más bajas del mundo. Yo creo que esto es, como costarricense, yo me siento muy orgulloso de nuestro sistema de salud, que ha sido desarrollado por décadas, con profesionales de primer orden, con un sistema de seguridad social que es solidario y que ahora, en la hora buena, está respondiendo a la altura. Desde el punto de vista de la dinámica turística, pues sin duda que eso es un dato que nosotros debemos aprovechar y comunicar con mucha sensibilidad al mundo. Yo creo que uno no puede comunicarlo de manera insensible, porque aunque sean 300 muertes, todas y cada una de esas muertes son lamentables, y uno no puede utilizar eso como un argumento
de superioridad absoluta con respecto de otro destino que tenga más muertes, porque también es absolutamente lamentable que hayan fallecidos por COVID en los países de la comunidad mundial. Pero dicho lo anterior, siendo sensibles, esa información nos da, digamos, material para invitar a un turista que venga a Costa Rica, entendiendo que aquí el sistema de salud pues está respondiendo a la altura. Y eso acompañado de la buena conducta del costarricense y de la buena conducta del sector privado turístico, pues puede acortar los plazos de recuperación económica del sector, porque no podemos tapar el sol con un dedo, Rosendo, nos va a tomar muchos meses recuperarnos, pero tal vez ahorrarnos unos cuantos meses puede ser bien importante. Sí, estamos cerrando, señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, desde Alajuela, Costa Rica. Tengo un minuto, me dice producción. Apartando el turismo, usted como economista, ¿qué áreas debemos fortalecer para arrancar un proceso de salvación de nuestras economías, golpeadas, según informes de la CEPAL, con un impacto que nos va a hacer retroceder más de una década en pobreza y con una afectación de más del 10% en nuestro Producto Interno Bruto a nivel de América Latina? Sí, es una realidad durísima y yo creo que ahí es donde uno tiene que entender cuáles de los sectores económicos más encadenados de cada una de nuestras economías están en la posición de arrancar más rápido, y a esas hay que incentivarlas, a esas hay que apoyarlas. Estoy seguro que ustedes en Honduras estarán analizando con cuidado sus industrias forestales, sus industrias turísticas, sus industrias de maquila de valor agregado, y hay que entenderlas muy bien, y aquellas que tengan capacidad de producir empleos más rápido, yo con todo el respeto del mundo les sugiero que las incentiven de una manera prioritaria. Cada país es diferente, cada país tiene un tejido productivo particular que responde a sus estrategias de décadas y a su realidad particular, pero por ejemplo, en el caso de mi país, nosotros vemos en turismo una oportunidad de reactivación económica justamente porque hemos visto un desarrollo del turismo muy distribuido por todo el país. Entonces, lo que le diría como economista es, observen cuáles de sus industrias están más encadenadas, más listas para atender las realidades globales que cambian hoy con el COVID, y entonces traten de incentivarlas de manera muy particular. Señor ministro, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Muchas gracias, don Rosendo. Les mando un fuerte abrazo. Mis mejores deseos para que toda la región centroamericana logre superar este escollo con la menor cantidad de impacto negativo. Creo que va a ser muy difícil no estar impactado negativamente, pero lo que hoy uno desea es que este impacto sea lo menos negativo posible. Un fuerte abrazo a las hermanas y los hermanos hondureños desde Costa Rica. Gustavo Segura, secretario de Estado en el Despacho de Turismo de Costa Rica, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.